Profe, parece un abuelo. ¿Porque soy el papi de tu mamita, acaso? Profe nunca explicó por qué esta semana hay feriados religiosos en Chile, un país laico. ¿Ustedes conocen el incendio de la iglesia de la Compañía? ¿Se lo saben? ¿Se saben la historia de eso? No se saben la historia. Nada. No tienen idea. Ni idea de nada. De absolutamente nada. Mira, lo que pasó fue lo siguiente. ¿Conocen el ex Congreso Nacional? El que está en Morandé con compañía. Fuera huevo. Oye, lo chistoso es que está el Espacio M, que es un mall, la Corte Suprema, el ex Congreso Nacional y el Consejo de Bienes Raíces, además de los tribunales de familia, creo, o el ingreso de las Cortes de Apelaciones, en el mismo lugar. En la calle Morandé con compañía. Es una calle, ignorante. Es una calle. Si sé que hay un programa, pero no te estoy hablando de la calle. Hay una calle ahí. Justo, Morandé con compañía. ¿Ya? Son calles del centro de Santiago. Tito La Modelo, tal cual. Sí, ese mismo programa. Ese programa, ya. Esa calle arriendan enano. Ya. No les voy a contar. Ya, me taimé. Me da la wea de repente. No les voy a contar nada. Así no les puedo contar nada. No, ya no quiero. No, ya no quiero. No, mentira, si les voy a contar. Ya, mira, lo que pasa es que hay una cosa que se llama el incendio de la Compañía, que fue en 1863. En 1863. Y esta iglesia de la Compañía se ubicaba en calle Morandé con compañía. En Compañía específicamente, Compañía de Jesús, que queda frente a la Corte Suprema. ¿Qué está frente a la Corte Suprema, gente? La iglesia. No, pues, ya no está. Gaben, felicidades. Mira, alguien que está aplicado. El ex Congreso Nacional, muy bien. Donde se desarrolló la Convención Constituyente. Específicamente, frente a la Corte Suprema, está el edificio del ex Congreso Nacional, donde estaba el Congreso Nacional, pero antes del Congreso Nacional estaba la Iglesia de la Compañía. Y la Iglesia de la Compañía era una de las iglesias más grandes de Santiago en esa época, en el 1863, y ahí se oficiaban muchas ceremonias de la época. En ese tiempo, la gente acaudalada y aristócrata de Chile, del naciente Chile, vivía en el centro de Santiago, en los grandes palacios. Los grandes apellidos vivían cerca del gobierno central. El problema es que en una sociedad católica existe algo que Borges denominó como una abominación, que es el secreto de la confesión. ¿Cómo funciona esto? En una sociedad en la que la gente va a misa y es católica y practicante, existe una fe, y esa fe se practica todos los días en la iglesia. Cuando van a la iglesia, ellos participan de los ritos sagrados. El sacramento de la comunión, la misa, puede ser una confirmación, pero hay un ritual que es un ritual muy antiguo que se llama el de la confesión. ¿Alguna vez alguien se ha confesado acá en el chat? Quiero preguntar porque la verdad es que no sé qué tan ajena es la realidad de ustedes. Pero saben que cómo funciona la confesión. Una persona va a donde un párroco y a través de una rejilla anónima porque igual, o sea, una sociedad pequeña, todos se conocen, llega a la persona y confiesa sus pecados. ¿Qué son los pecados? Cosas que carcomen la culpa. ¿Y qué es la culpa? La herramienta por la cual se ejerce el control y dominio a través de estos rituales religiosos. Entonces, una persona confiesa y esa persona se exonera de sus pecados. ¿Estamos claros, cierto? Confesión. ¿Ya? Y la confesión, al día de hoy, es usada por muchas personas para calmar su alma. En el fondo hay mucha gente que comete actos horribles o actos que no necesariamente tienen que ser de mala persona o actos de pecado en el sentido de ceder a las tentaciones o todo lo que sea considerado pecado en el idioma de la iglesia. Y va donde el cura y se confiesa. Y le dice, cura, no sé, me caía mi mujer. Cura, tengo pensamientos cochinos con el vecino. Cura, estoy embarazada de otra persona. ¿Cachai? Esos son los tipos de pecados que se confiesan. Entonces en esa época, en el año 1863, la gente iba mucho a confesarse. Y se iban a confesar personas de alta sociedad, se iban a confesar esposas de alcaldes, de políticos, parientes del presidente, congresistas, gente de todo tipo, acaudalados, burgueses, apellidos de renombre. Entonces la iglesia empezó a ser como un centro social mucho tiempo, durante gran parte de la colonia,
y después con la vuelta. Entonces, lo que pasó, el fatídico día del incendio de la iglesia de la Compañía, se reconoce como uno de las catástrofes más grandes de Santiago. O sea, en esta oportunidad murió mucha gente, y estoy hablando de mucha gente. El cura de la época, el párroco, bien controvertido, se decía que era una persona bastante controvertida en su actuar, estaban celebrando una festividad y a él se le ocurrió entelar la iglesia. ¿Y a qué me refiero con entelar? En colocar telas de decoración por toda la iglesia. En los pilares, en el suelo, en la estatua, en todo. Todo llevaba telas y muchas velas. Muchas velas que trajo la gente por manda y por todo. En eso de la celebración y el jolgorio, alguien pateó una vela, la vela encendió una tela y se empezó a incendiar brevemente, o sea, poquitamente la iglesia, de a poco. Pero ¿qué pasó? La gente entró en pánico, se atiborró en la entrada de la iglesia, taponeándola claramente, y esa es la historia del incendio de la iglesia de la Compañía. En ese momento murieron más de 2000 personas. 2000 personas, mientras nadie podía hacer nada porque las puertas del templo quedaron selladas por la misma masa de gente. Murieron parientes del alcalde, del presidente, políticos de la época, grandes historiadores, liberales, burgueses. A todo Santiago se le murió un pariente ahí. A todo Santiago, man. Fue un escándalo por proporciones de la época. Y se dice que había un buzón con las cartas que enviaban como la correspondencia con el párroco de la iglesia. Creo que se murió hasta el alcalde de Santiago. Entonces, esto fue en 1863 en diciembre. Creo que el 8 o el 9 de diciembre de ese año. Entonces, ¿qué pasó? Consiguientemente, en esa época se estaban gestando ciertas revoluciones liberales. Chile se funda constitucionalmente en el año 33. En el año 33. Del año 33, 30 años en el futuro, es decir, al 1860, se empezaron a gestar las revoluciones liberales. Es decir, todo este conservadurismo de 30 años, encarnado en la Constitución portaliana, empieza a flaquear, gente joven empieza a entrar en política y se forma como este bando liberal. Y empieza a haber esta idea de la separación de la iglesia y del Estado, y que deberíamos consagrar derechos en las constituciones, deberíamos proteger la libertad de las personas. Todas las revoluciones liberales, pero a una escala mucho menor de lo que se conoció más adelante. ¿Y qué pasó? Que uno de los argumentos que ayudó para que la iglesia y el Estado se separaran, es decir, que dejaran de estar unificados, fue que esto es conventillo, esto es algo que yo no sé a ciencia cierta porque nunca se revelaron el contenido de esas cartas. Había un buzón en la iglesia, un buzón. Y ese buzón contenía un montón de cartas de gente que ya estaba muerta, claramente, otros que estaban vivos. Y el alcalde de Santiago se dice que encontró las cartas y después de leerlas mandó a demoler la iglesia. Dijo, esta weá no está podrida hasta sus cimientos. Al parecer había una suerte de negocio, no sé si llamarlo negocio, morboso, erótico, extraño, entre el sacristán, el cura, el párroco, con la comunidad de feligreses. Y era una weá tan rancia que el mismo alcalde de Santiago mandó demoler la wea. Dijo, esta wea está rota hasta su cimiento. Y en ese lugar construyeron el ex Congreso Nacional. O sea, en ese momento el Congreso Nacional y después el ex Congreso Nacional. Pero ahí había una iglesia. En ese lugar había una iglesia. De hecho, si ustedes van al ex Congreso Nacional, en el patio hay un memorial donde sale, aquí se conmemoran las no sé cuántas vidas del incendio de Santiago. Muchas de esas personas no pudieron ser reconocidas y fueron enterradas todas juntas. Los cuerpos creo que se encuentran en el cementerio general. El gran problema de esto que le generó a la iglesia de la época es que frente a esta catástrofe humana, la iglesia tuvo que ceder. Y en ese momento se inicia el proceso liberal chileno a cargo de los presidentes liberales, que termina con Balmaceda dimitiendo y escapando a Argentina y suicidándose. Y bueno, todo lo que conocemos de la historia chilena y todo lo que se gestó durante los gobiernos liberales. Las leyes liberales, leyes de separación de iglesia y Estado, hasta llegar finalmente a la efectiva separación entre
Estado e Iglesia. Eso es en el fondo la razón de por qué, bueno, una de las razones que a mí me gusta mucho porque tiene mucho de conventillo histórico, esta cosa de la época, porque la verdad es que es un momento medio raro. A mí me gustaría averiguar más del incendio porque es chistoso que la Convención Constituyente haya sesionado en un lugar que claramente está maldito. O sea, en la jerga animista espiritual ese lugar está maldito. Está maldito. Así que ese es el lugar donde se hizo por mucho tiempo la Convención Constituyente. Brígido, weón. Es una cosa, una sazón histórica, un ketchup histórico. ¿Y por qué digo que se entrelaza con la convención? Bueno, porque a propósito de la pregunta de qué onda, por qué tenemos mes de María o mes de Pascua ya, porque una de las cosas que se mantuvieron fueron los feriados, pero por una conveniencia cultural. O sea, una cosa es que la iglesia se separe del Estado y otra es que la gente deje de ser católica o que deje de ser cristiana. Al final, la propagación de la religión siempre es vertical. O sea, ningún niño, ninguna niña, creo que espontáneamente en Occidente dice quiero ser católica. Sin una influencia que le presente el catolicismo, ¿cachai? Me gustaría saber realmente qué pasa con la espiritualidad de la gente cuando elige. No lo sé, yo no soy tan creyente tampoco de eso. Pero si no, nos habríamos quedado sin feriado. Y como pasa el tiempo, y Chile es un estado bastante cristiano, a pesar de que somos un estado laico en estricto rigor, hay gente muy creyente en Chile. Católica, cristiana, evangélica, apostólica, evangélica, protestante, de estas cuestiones de los Cristos del séptimo día. Ahora, de que puede estar en desacuerdo, lo puedes, ¿cachai? Onda, sí, de que hay iglesias que lucran con sus feligreses, por supuesto. Pero yo no puedo criticar la espiritualidad de nadie, porque si algo tiene en común la confesión que se hacía en esa época con la de ahora, o con la misma fe, es que la gente necesita algo en que creer. La gente necesita un desarrollo espiritual. Algo que se nos ha negado mucho igual. Porque no hay alternativas para alguien que está de acuerdo con los valores modernos. Como que todas las religiones se agotaron. Se dan cuenta como que de repente uno dice, no, igual me gustaría tener una religión de algo. Y te das cuenta que no podéis practicar nada más que algo cristiano o católico. Bueno. El budismo, profe, sí, pero vaya a ir dónde a practicarlo. Ese es el problema, o sea, no puedes tener una religión y no un lugar donde practicarlo, ¿cachai? El desarrollo humano depende de que las personas puedan encontrar una manera de saciar su espíritu. ¿Qué así con la culpa, ¿cachai? O sea, o la culpa. Una cosa importante de la culpa, por ejemplo. De lo que hablaba de Whale, en la película de la ballena. La culpa. ¿Cómo te sacáis la culpa? Bueno, el catolicismo tiene esta fórmula mágica de la confesión, pero a mi juicio faltan consensos morales, ¿cachai? Faltan consensos morales, creo yo.